Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, digamos que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y no solo eso. Estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que ya son sinónimo de éxito, romance y un fandom apasionado. Y sí, como ya habrán deducido por el título, hoy vamos a hablar sobre la impactante noticia que nos tomó a todos por sorpresa, la noticia de Hande y Kerem. Pero antes de sumergirnos de lleno en el chismecito, quiero darles una súper bienvenida a los nuevos suscriptores, muchas gracias por unirse a esta comunidad. Y a los que ya están aquí, un abrazo enorme por su apoyo constante. Recuerden, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los futuros vídeos, porque créanme, vienen muchas sorpresas. Bueno, ya dejando los preámbulos, vamos al grano. El 12 de septiembre de 2025 fue un día que para los fans de Hande y Kerem, y para el mundo del entretenimiento en general, no olvidaremos fácilmente. La noticia era que... Bueno, ya lo saben. Y aunque el título lo revela, el impacto fue real, palpable y resonó por todas partes. Redes sociales, medios de comunicación, foros de fans, todo explotó. Para entender mejor la situación y el impacto de esta noticia, retrocedamos un poco en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air. La serie que los catapultó a la fama internacional, nos regaló una historia de amor llena de química, comedia y drama que conquistó a millones de corazones. Y claro, la química entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella, era innegable. Desde el principio, los rumores sobre una posible relación sentimental inundaron las redes. Los fans con su agudo ojo no se perdían un detalle, miradas, gestos, comentarios en redes sociales, todo era analizado con lupa. Y bingo. Los rumores se confirmaron. Hande y Kerem efectivamente estaban juntos. El anuncio oficial, las fotos, las declaraciones, todo era un sueño hecho realidad para los fans de la pareja. Su relación fue un regalo para todos nosotros. Eran la pareja perfecta, tanto en pantalla como en la vida real. Compartían momentos, viajes y se dedicaban palabras hermosas. Nos regalaron imágenes de felicidad, de complicidad y de un amor que parecía inquebrantable. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Eran noticia en todo el mundo, desde Turquía hasta América Latina, pasando por Europa y Asia. Su influencia, tanto individual como en pareja, era enorme. Eran imagen de marcas importantes, participaban en eventos y utilizaban su plataforma para causas sociales, siempre con un mensaje positivo y lleno de energía. Eran, en resumen, la pareja perfecta. Sus apariciones públicas eran un acontecimiento, sus fotos en redes sociales generaban miles de comentarios y likes, y cualquier declaración que hicieran era analizada al detalle por sus seguidores. Se convirtieron en un ejemplo a seguir para muchos, inspirando a sus fans a creer en el amor y en la posibilidad de una vida plena. La magia que emanaban era palpable. Se complementaban a la perfección, tanto en su vida profesional como personal. Sus personalidades se entrelazaban de una forma que cautivaba a todos los que los observaban. La dulzura y carisma de Hande combinados con la seguridad y el encanto de Kerem, creaban una combinación irresistible. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas moderno, donde el amor verdadero y la felicidad eran posibles en un mundo lleno de desafíos. Su compromiso con causas sociales también los convirtió en figuras admirables. Utilizaban su fama para dar voz a los que no la tenían, para crear conciencia sobre temas importantes y para inspirar a otros a hacer del mundo un lugar mejor. Su labor filantrópica era un ejemplo de cómo la fama puede ser utilizada para generar un impacto positivo en la sociedad. La pareja compartía momentos especiales con sus fans, mostrando su agradecimiento por el apoyo incondicional que recibían. Respondían a los mensajes de sus seguidores, organizaban encuentros virtuales y compartían detalles de su vida cotidiana, creando un vínculo cercano y especial con su público. Eran conscientes del poder que tenían y lo utilizaban para el bien, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la fama puede ser utilizada para generar un impacto positivo en la sociedad. Y luego llegó la noticia. El 12 de septiembre de 2025. Una noticia que nadie esperaba. La noticia de su separación.
La noticia de que la magia, al menos en la vida real, había terminado. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Las reacciones fueron diversas. Desde la tristeza y la desilusión hasta la especulación y las teorías conspirativas. Los fans se volcaron a las redes sociales para expresar sus sentimientos, para buscar respuestas, y para tratar de entender qué había pasado. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué habían decidido separarse? ¿Qué había roto la conexión? En un principio, como suele ocurrir en estos casos, la información fue escasa y las fuentes poco fiables. Rumores, filtraciones, suposiciones. Todo era confuso. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, intentaban obtener información de cualquier fuente posible. Se hablaba de diferentes razones, diferencias irreconciliables, agendas incompatibles, presiones mediáticas, desgaste natural de la relación. Pero la verdad, al menos en un principio, era un misterio. Los titulares sensacionalistas abundaban, alimentando la especulación y la incertidumbre. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de tristeza y de análisis sobre las posibles causas de la separación. Los foros de fans se convirtieron en un hervidero de teorías y conjeturas, tratando de descifrar el misterio que rodeaba la ruptura. Hande y Kerem, por su parte, mantuvieron un perfil bajo. No hicieron declaraciones públicas y evitaron cualquier tipo de contacto directo con los medios. Eso, por supuesto, solo alimentó la especulación. Los fans se preguntaban si habría reconciliación, si todo era una estrategia publicitaria, o si realmente la relación había llegado a su fin. La incertidumbre era total. Su silencio solo generaba más preguntas y alimentaba la curiosidad de los medios y de sus seguidores. La falta de información oficial solo aumentaba la especulación y la creación de teorías sobre lo sucedido. Con el tiempo y a medida que la situación se calmaba, se fueron filtrando algunas informaciones, aunque siempre de manera indirecta y a través de fuentes no oficiales. Se habló de un posible acuerdo para mantener la discreción, de la dificultad de compaginar sus apretadas agendas profesionales, y de la presión constante de los medios y los fans. Las fuentes cercanas a la pareja, aunque no confirmaron ni desmintieron nada, sí dejaron entrever la complejidad de sus vidas y la dificultad de mantener una relación en medio de la vorágine mediática. Pero, ¿qué impacto tuvo esta noticia? Como ya dije al principio, fue un terremoto. En primer lugar, afectó a los fans, que se sintieron defraudados y tristes. Para muchos, Hande y Kerem eran un símbolo de amor y de felicidad. Ver su separación fue como perder a dos amigos cercanos. Los foros de fans se llenaron de mensajes de apoyo, de condolencias, y de análisis sobre lo que había pasado. La decepción era palpable, pero también la comprensión y el respeto por la decisión de la pareja. Los fans se sintieron traicionados por el final inesperado de su historia de amor, pero al mismo tiempo, se vieron obligados a aceptar la realidad. En segundo lugar, la noticia tuvo un impacto económico. Hande y Kerem eran dos de los actores más valiosos del mercado turco. Su relación y su posterior separación afectaron a las marcas que los patrocinaban, a los productores de series y películas, y a todo el entramado de la industria del entretenimiento. Las empresas tuvieron que replantear sus estrategias de marketing, y los productores tuvieron que tomar decisiones sobre el futuro de sus proyectos. El impacto económico fue significativo, con consecuencias que se extendieron a toda la industria. Los contratos publicitarios tuvieron que ser renegociados, los proyectos conjuntos se vieron en riesgo y los inversores mostraron su preocupación. La separación no solo afectó la vida personal de Hande y Kerem, sino también su carrera profesional y la de muchas otras personas involucradas en la industria. Y en tercer lugar, la noticia tuvo un impacto mediático. La separación de Hande y Kerem se convirtió en el tema del momento en todos los medios de comunicación. Periódicos, revistas, programas de televisión y redes sociales se volcaron a cubrir la noticia, a analizar las causas de la separación y a especular sobre el futuro de ambos actores. La atención mediática fue intensa y en algunos casos incluso invasiva. Los paparazzi los acechaban en cada esquina, los periodistas los asediaban con preguntas y los rumores se multiplicaban a la velocidad de la luz. La pareja se vio sometida a una presión constante, lo que dificultó aún más su adaptación a la nueva situación. A pesar de todo, y aunque la tristeza y la desilusión fueron inevitables, la reacción de los fans, en general, fue madura y respetuosa. Se reconoció la validez de la decisión de Hande y Kerem, y se les deseó lo mejor en sus futuros proyectos.
Muchos fans entendieron que a pesar de su cariño por la pareja, la felicidad de ambos era lo más importante. La madurez y el respeto mostrados por los fans fueron un ejemplo de cómo se puede lidiar con la decepción y el dolor, aceptando la realidad y deseando lo mejor a las personas que alguna vez amaron. En los meses posteriores a la separación, tanto Ande como Kerem retomaron sus carreras profesionales. Ande se dedicó a nuevos proyectos cinematográficos y publicitarios, y Kerem continuó trabajando en series y películas. Ambos demostraron su profesionalidad y su talento, y supieron sobreponerse a la situación. Su resiliencia y determinación fueron admirables, demostrando que a pesar de las adversidades, se puede salir adelante y seguir cumpliendo los sueños. La industria del entretenimiento, siempre ávida de novedades, siguió de cerca sus pasos. Los nuevos proyectos de Ande y Kerem generaron gran expectación, y sus fans no dejaron de apoyarlos. Ambos demostraron su valía como profesionales, consolidando su posición en el mundo del espectáculo. Ande, con su belleza, elegancia y talento, se convirtió en un referente de moda y estilo. Sus proyectos publicitarios fueron exitosos y su nombre siguió siendo sinónimo de éxito. Su carrera cinematográfica despegó, protagonizando películas que fueron aclamadas por la crítica y el público. Demostró que la separación no había afectado su creatividad ni su capacidad de trabajo. Kerem, por su parte, continuó demostrando su versatilidad como actor. Sus interpretaciones en nuevas series y películas fueron aclamadas, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y profesionalidad. Su carisma y talento lo convirtieron en uno de los actores más cotizados del mercado turco. Su carrera siguió en ascenso, y su nombre continuó siendo sinónimo de éxito y profesionalidad. Aunque la relación de Ande y Kerem terminó, su impacto en la industria del entretenimiento y en la vida de sus fans perdurará para siempre. Nos dejaron una historia de amor que, aunque con un final inesperado, nos regaló momentos inolvidables. Nos enseñaron que el amor, la amistad y la felicidad son posibles, y que a pesar de los obstáculos, siempre hay que seguir adelante. Su historia nos recordará que el amor puede ser efímero, pero que los recuerdos y las experiencias vividas permanecen en el corazón. Nos dejaron una lección sobre la importancia de valorar cada momento y de seguir adelante sin importar las dificultades. Y ahora, volviendo al presente y después de repasar todo esto, ¿qué podemos esperar del futuro de Ande y Kerem? ¿Volverán a enamorarse? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Cómo será su relación en el futuro? Son preguntas que solo el tiempo responderá. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, apoyar sus proyectos, y desearles lo mejor en sus vidas personales. Es posible que el destino les depare nuevas oportunidades, tanto en el ámbito profesional como personal. Tal vez vuelvan a enamorarse y encuentren la felicidad en otras relaciones. Tal vez decidan trabajar juntos en el futuro, demostrando que la amistad y el respeto pueden perdurar a pesar de las rupturas. En definitiva, la noticia de Ande y Kerem, que saltó el 12 de septiembre de 2025, fue un momento agridulce para todos. Un momento de tristeza, pero también de esperanza. Un momento que nos recordó que incluso en el mundo de la fama y el glamour, la vida sigue su curso, y que lo más importante es la felicidad y el bienestar de cada uno. La historia de Ande y Kerem nos dejó una lección sobre la importancia de la resiliencia, el amor propio y la capacidad de seguir adelante. Nos demostraron que a pesar de las adversidades, siempre es posible encontrar la felicidad y el bienestar. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de Ande y Kerem, y que hayan disfrutado de este análisis y de este recordatorio de lo que pasó. Recuerden que la vida está llena de altibajos, y que lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante. La historia de Ande y Kerem nos recuerda que el amor puede ser fugaz, pero que los recuerdos y las experiencias vividas perduran en el corazón. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cómo vivieron esta noticia? ¿Qué esperan del futuro de Ande y Kerem? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos, y estén atentos porque vienen muchas sorpresas. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.